¡Vamos, vamos! Este es el tema número 30, que es Pueblo Mágico de México. Personalidades que hoy nos acompañan en este certamen de oratoria, compañeros participantes, amigas y amigos, amable público que nos escucha. En la historia de todos los pueblos que han existido sobre la faz de la tierra, ha habido tres constantes que les han permitido trascender en la historia de la humanidad. La primera de esas constantes tiene que ver en el sentido del perfeccionamiento arquitectónico de cada una de sus construcciones. Es decir, que, como señala Guillermo Cassi, cuando sabemos que la cultura es el alma de los pueblos y la civilización su inteligencia, podríamos afirmar que la arquitectura en cada una de las regiones que han habitado este mundo a lo largo de miles, de centenares de años, son esas obras las que trascienden en la historia y aún nos siguen dando mucho de qué hablar. El segundo aspecto, que es la constante que hace que trasciendan los pueblos, las sociedades y las civilizaciones, es precisamente su arquitectura social, la convivencia en que éstas se desarrollan, la forma sociológica en las cuales llevan su accionar y que los hace símbolos únicos de unidad y que se diferencian de otros pueblos. El tercer aspecto tiene que ver con su posición geográfica, en el sentido de que cada una de las regiones que han habitado todo el mundo alrededor del planeta se han asentado en ríos, se han asentado en bosques. Inicié este discurso haciendo esta referencia histórica mundial, porque para entender la belleza de nuestros pueblos mágicos en México, tenemos que ver estas tres variables. Y en ese sentido, quisiera hacer referencia a uno de los pueblos mágicos más bellos, más maravillosos, más hermosos que yo he presenciado, y es precisamente el Real del Monte, que se encuentra en el estado de Hidalgo, donde tenemos construcciones maravillosas y magníficas de la etapa de la conquista, que aún siguen prevaleciendo y que nos siguen maravillando, donde podemos observar sus techos siempre limpios, siempre extraordinariamente bellos, que reflejan la luz del sol, con sus tejados que aún siguen maravillándonos en esta arquitectura maravillosa que, como soñaban los griegos, buscaba la perfección geométrica. Real del Monte también es uno de los pueblos mágicos porque su historia minera le ha permitido que se conociera no solamente en México, sino alrededor de todo el mundo, porque su producción minera, precisamente su producción de plata, fue la que hizo que Real del Monte, al lado de Pachuca, otro de los pueblos mágicos que ahora es una ciudad, fueran uno de los países, fueran uno de los estados de nuestro país más reconocidos en el ámbito internacional. Quisiera ahora saltar geográficamente y viajar a lo largo del territorio nacional para llegar a otro de los pueblos maravillosos de este país, Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz. Estos pueblos maravillosos y magníficos que hoy han tenido problemas de inundaciones, son pueblos que tuvieron en sus orígenes precisamente una comunidad maravillosa y magnífica, en donde los ciudadanos aún siguen teniendo sus tradiciones, donde aún podemos seguir presenciando la belleza arquitectónica de sus casas, de sus ciudades, de sus centros, y
podríamos también, amigas y amigos, hacer referencia a que es en estos pueblos donde surgen figuras maravillosas como lo fue precisamente el extraordinario, el magnífico, el poeta, el escritor y quien escribiera maravillosas obras sobre María Félix. Y me refiero precisamente al plan, a aquel que María Félix amara tanto. Y en ese sentido también quisiera hablar de otros pueblos magníficos y maravillosos en el concierto de nuestros distintos estados de la República. En el Estado de México tenemos un pueblo magnífico que es Valle de Bravo, en el cual podemos encontrar aún cómo la belleza arquitectónica sigue maravillándonos con su belleza y su riqueza que se encuentra en su naturaleza, porque precisamente podemos encontrar en este pueblo maravilloso una escapada de la ciudad y maravillarnos. No necesitamos ir a países extranjeros, porque sabemos que en esta tierra tenemos magníficos, maravillosos y extraordinarios pueblos que maravillaron a Humboldt y que aún siguen maravillando a cualquier historiador, a cualquier geógrafo que siga viviendo y que siga viniendo a nuestro país. Quisiera hablar también del pueblo de Comitán, Chiapas, un pueblo que los oradores tenemos un cariño excepcional, un pueblo magnífico en donde podemos presenciar la belleza nuevamente arquitectónica de su ciudad, pero también el calor de su gente, porque recordamos, y es solamente una vez la que iba a Comitán, pero lo recordamos con mucho amor, con mucho entusiasmo, porque Comitán fue uno de los pueblos que nos abrió las puertas a los jóvenes oradores, donde llegamos a Comitán y nos sentimos cobijados por un pueblo que sigue siendo culto hasta la erudición, que estábamos en un certamen nacional de oratoria y estábamos a las 12 de la noche y allí estaba el pueblo, junto a los oradores, aprendiendo, abrevando y construyendo la magnificencia de la oratoria, de la cultura y de nuestra lengua. Quisiera, amigas y amigos, ir caminando y llegar a Tequila, Jalisco, en donde encontramos precisamente una región que es conocida mundialmente por su producción de agave, y es de donde toma el nombre del tequila tradicional de México. Este pueblo maravilloso es una de las regiones que ancestralmente se cosechaba el agave y se convertía en lo que hoy conocemos como el tequila. Y en Jalisco también quisiera viajar hacia los Altos, donde encontramos aún la conjunción de las dos razas, la conjunción de españoles, la conjunción de indígenas y también la conjunción de colonias francesas que habitaron en los Altos de Jalisco. Amigas y amigos, el tiempo es corto y son muchísimas comunidades magníficas y extraordinarias, donde podemos observar la belleza de su gente, porque es en los pueblos mágicos de México donde encontramos el alma y el espíritu de nuestro pueblo, porque es en los pueblos mágicos de nuestro país donde encontramos la maravillosa y extraordinaria magnificencia que nos fue legada ancestralmente, porque son en nuestros pueblos donde México se sigue sintiendo orgulloso, porque todos estos pueblos los que nos dan en todo el mundo una riqueza histórica, cultural, magnífica y extraordinaria que puede perdurar a lo largo de la historia.